Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustina, soy de Televista Egeria y vamos a estar entrevistando a Valentina Ferrario, eh, psicóloga viajera. Vivió en muchos países, no, perdón, visitaste muchos países y viviste en algunos, ¿no? En algunos de ellos Sí. viviste, te instalaste y acompañás a la gente que quiere dar el salto de emprender esta vida también, ¿no? Pero me gustaría, Sí, ¿te puedes presentar vos mejor? dale, buenísimo. Bueno, mi nombre es Valentina Ferrario, soy de Córdoba, Argentina, y justo ahora hace poco se cumplieron 6 años de que yo empecé a salir sin fecha de vuelta. La primera fecha de vuelta tentativa era 1 año, pero fueron 5 años y medio hasta que volví a vivir en Argentina. Vine de visita, por supuesto, pero en esos 5 años y medio viví en Nueva Zelanda, en México, en Dinamarca y en Ecuador. Y desde hace 2 años y medio tengo este proyecto que es el que en mi Instagram es psicóloga viajera, que propone unir, digamos, mis dos pasiones. Después de cierto tiempo viajando me di cuenta que el viaje por temporada, que la Working Holiday estaban cumpliendo un ciclo, entonces empecé a trabajar para generar un encuentro entre la Valentina psicóloga y la Valentina viajera. Y desde entonces he ido acompañando esto a personas que querían dar el salto. En este momento estoy acompañando más a personas en distintos momentos del viaje, tanto en preparación como durante o incluso transitando la vuelta, en formatos individuales. Y también trabajo de manera grupal, con talleres, con propuestas, con programas para otras psicólogas que están con ganas de generar algún proyecto similar. Y es un poco eso lo que estoy haciendo y lo que define hoy mi Día del Trabajador. Claro, feliz Mi Día de la día, Trabajadora feliz está día. atravesado por eso. Feliz día a vos también. Gracias. Bueno, Vale, ¿cómo muchas estás? gracias por invitarme. No, gracias a vos por el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en la cuarentena? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo... Eh, momento con difícil? mucho Sí, no, pero voy a ser muy honesta, y esto es capaz que no es lo más eh, fácil o esperado para escuchar. Pero yo estoy ridículamente agradecida. O sea, yo te contaba que estuve 5 años y medio viajando, no siempre en condiciones súper flexibles, trabajando mucho, a veces viajando en versión súper low cost, y de pronto que la cuarentena me haya tocado justo 4 meses después de llegar a Argentina es un timing fantástico, porque tengo mi casa, nosotros nos llegamos en noviembre y en diciembre empezamos a habitar este departamento, y te puedo decir que recién desde febrero es un departamento bien amoblado, porque nosotros habíamos dejado todo hace 6 años. Hablo de nosotros porque yo viajo con mi pareja, que Claro. es Iñaki. Entonces mi primera sensación con la cuarentena fue una, como una conciencia muy fuerte de la suerte que tuve, el timing, cómo me favoreció de encontrarme acá, de estar cerca de mi familia, de estar en este país que tiene salud pública, y por más golpeada que esté, después de viajar una empieza a valorar esa salud pública. eh, y, y después de que yo trabajo de manera online, entonces realmente ha sido mucho, mucho, mucho trabajo. Y voy a hacer justo un IGTV ahora cuando cortemos sobre ese balance de abril, porque fue muy raro que la cuarentena sea tan productiva. Claro. Y hablando un poco de esto de la cuarentena, vos en este momento ya pensás en instalarte acá una temporada o tenés planes de cuando todo esto pase, seguir de viaje, cuáles son tus planes para el futuro? Bien, mi vida nómada cambió cuando decidí volver a Argentina. Firmamos un contrato de alquiler por 2 años. A priori yo me iba a tomar los primeros 6 meses para instalarme, y de ahí iba a empezar a tener algunos viajes, ya no así de 1 año, de 2 años, sino de un mes, de 2 meses, pero que sean viajes de recreación. De hecho, mi compañero tiene unos pasajes a Australia, él y su madre se iban a visitar a su hermano en agosto, y yo me iba a ir a Colombia, porque había un foro que me interesaba ir. Bueno, eso por supuesto se postergó, y no sé en qué términos, pero mi intención ha sido volver, seguir incluyendo los viajes, pero incluirlos en un formato de
de que el viaje sea un corte. Lo que pasa cuando sos nómada digital, que eso no todos los nómadas digitales lo dicen, es que el viaje se ve muy golpeado, inevitablemente. La parte recreativa del viaje se ve muy disminuida, porque estás atravesada por la búsqueda de Wi-Fi, estás atravesada por la planificación, por el hacer crecer un proyecto, y eso golpea la economía, que no es lo mismo hacer crecer un proyecto que ir a trabajar intensamente en una temporada, ¿no? Uno es dinero más a corto plazo y otro implica una cuestión un poco más progresiva. Entonces a mí me pasó en los últimos 2 años, que los disfruté muchísimo, pero que desde que empecé a emprender y a ser nómada digital, eso de viajar un mes entero sin pensar en un mail no existió nunca más, digamos. Era como muchos cortes de una semana o algo así. Sobre todo, lo que pasa es que cuando estás viajando, usás los cortes para hacer los traslados. Entonces, en vez de ser vacaciones, terminan siendo traslados, ¿no? Claro, con todo lo que eso implica también, todo el desgaste que implica trasladarse. Claro, no hay descanso posible. Entonces, esta intención tenía que ver con sí, cumplir un ciclo, una forma de viajar para mí. No voy a volver a ser esa nómada, por lo menos por estos 2 años. Tener una base desde donde viajar y que los viajes sean más elegidos, ¿no? Esa es como un poco la búsqueda ahora. Buenísimo. Y yo te quería pedir si nos podés contar un poco tu historia, cómo fue que decidiste emprender este estilo de vida, porque vos no arrancaste siendo psicóloga viajera, sino que primero arrancaste a viajar. Claro, no. Arrancaste a viajar primero mientras estudiabas, ¿no? Si no me equivoco. Si nos puedes contar un poco cómo fue tu historia, cómo fue el proceso, cómo te acompañó tu familia, miedos, cómo fue tu... Mira, esta pregunta a una psicóloga que trabaja con viajeros le puedo estar hablándote 5 días me seguidos, imagino. Porque pero voy a intentar ser concisa. Porque mira, hay múltiples capas en esa historia, ¿no? Hay una que es que para mi familia, yo soy de un pueblo del interior de Córdoba, viajar siempre estuvo dentro de las cosas deseadas y esperables en la vida, pero no necesariamente fue algo que pudiera suceder mucho, digamos. El espíritu, la impronta estaba, pero bueno, yo fui adolescente después de la crisis del 2001. En el 2001 hubo como una segunda tanda de nacimientos de mi familia, de mis hermanos menores, entonces realmente no puedo decir que viajamos muchísimo. Sí hubo un par de viajes, fuimos a conocer el mar a Brasil, cuando yo tenía como 8 años, que esto para los que somos de Córdoba es algo en la vida. Conocer el mar es como un momento específico, no es algo de casualidad de un verano, ¿no? Sí. Es un movimiento grande. Algo que marca, ¿no? Algo que marca definitivamente, como lo conoces o no lo conoces, ¿viste? Como si fuera. Pero siempre se habló mucho de viajes, siempre se hicieron incluso viajes con muy poquito presupuesto. Yo tengo familia en Mendoza y mi nono, que es el que era de Mendoza, cargaba 900 personas en la parte de atrás de la camioneta, todo antes de que existiera la caminera y hubiese más regulaciones. Pero íbamos de a 15 en una camioneta para visitar y nunca fue un impedimento la plata. Siempre fue... sí, un impedimento para cierto tipo de viajes, pero siempre que los viajes estaban atravesados por muchas ganas, se gestionaba de alguna manera. Entonces, ese es como el entorno en el que yo crezco. Mi papá, esta es una historia medio larga, que Freud se podría hacer una sopa, pero de hecho mi papá tiene que volver de un viaje. Mi papá se va sabiendo que se va de un viaje de mochila. Es una historia muy compleja, la quiero sintetizar y no sé si va a tener sentido en esta entrevista. Pero mis papás me tuvieron muy jóvenes. Y mi papá estaba terminando la colimba, la había pasado muy mal y estaban con mi mamá. Y mi mamá tenía dudas de estar embarazada y acordaron ellos, mi papá tenía planeado un viaje después de la colimba, de mochila. Y acordaron entre ellos que igual él se fuera porque estuviese o no estuviese embarazada, era la oportunidad de hacer ese viaje, ¿no? Si no estuviese, se iba a quedar al pedo, y si estuviese embarazada, iba a tener que volver y después no iba a tener ese viaje. Era el momento. Era el momento, cuestiones que, claro, estaba cerca de Río de Janeiro mi papá, y ahí se confirma el embarazo de mi mamá y mi viejo vuelve, ¿no? Entonces como que siempre estuve atravesada por historias viajeras, y ahí es donde yo digo que Freud
se caga de risa de que yo sea la hija mayor y sea la viajera. Pero Lo llevas en la sangre. Lo llevo en el nacimiento, así. Sí, Desde el sí. primer momento estuvo ahí. No, y después sí, cuando tenía como 20, fui por primera vez de mochila con una amiga que me invitó. No tenía con quién, a mí siempre me gustaba, pero no era tan fácil conseguir con quién, porque mis amistades del pueblo no tenían muy incorporado el hábito de viajar. Entonces ya con amigas de la universidad empecé a viajar una vez al verano de mochilera, y me salió una oportunidad que toda mi familia me apoyó. Es una historia que yo cuento varias veces. Salió la posibilidad de ir a un congreso en Venezuela. Me entero de un congreso en Venezuela. Yo tenía una tía abuela en Venezuela y le dije a mi papá, ay papá, me regalas un pasaje, pero como quien dice, regálame una Ferrari. Sí. ¿Viste? Cuando le pregunta a alguien, ¿qué querés que te regale para que cumple una Ferrari? Y como Claro. para no decir nada. Esperando la negativa, digamos. Claro, y como chiste casi. Sí. Y mi papá con una de sus hermanas, y después a partir de ellos, a toda mi familia, de mi vieja y mi viejo, todos me regalan para mi cumpleaños $, para que yo me pueda ir a Venezuela, y soy la primera de mis papás y mis hermanos en subirse un avión para... Mi papá había subido un avión de cabotaje alguna vez, pero un vuelo en serio. Y cuando lo hice fue como, esto se puede. Claro, esto se puede hacer. Y a partir de ahí mi familia empezó a viajar mucho más, yo empecé a viajar más, se dio también un timing con que empezaron a haber otras opciones de aerolínea, pero sobre todo un cambio en no era pedir una Ferrari, no, era apuntar a un plancito de un Fiat. Como que algo se destrabó también, ¿no? En lo familiar. Sí, muy, muy loco, y gracias a mucho apoyo familiar. Yo soy una privilegiada de tener una familia muy generosa, y que siempre fue muy generosa con mi apuesta viajera. A partir de Venezuela yo empiezo a incorporar 2 viajes al año, uno en el verano y uno como en octubre, a algún congreso. Eso yo todavía estaba estudiando, y cuando estaba terminando mi objetivo era viajar después de recibirme, que es creo que una idea como muy general que mucha gente tiene. Uh-huh. Y finalmente nos decidimos por Nueva Zelanda con mi compañero, porque le interesaba más a él que a mí Nueva Zelanda, pero bueno, la idea era viajar. Entonces, bueno, Nueva Zelanda tenía la visa, le salió la oportunidad, y ahí arrancamos, ¿no? Vamos. Sin tener idea, pensábamos que era un año. De hecho yo ahí no, viste, la psicóloga viajera aparece mucho después, porque en ese momento para mí viajar era poner en pausa mi profesión. O sea, no había combinación posible hasta ese momento. Y es el día de hoy que se sigue pensando un poco eso. Bueno, justo ahora no, porque con la cuarentena como que todas las profesiones tuvieron que encontrar la forma de hacerlo en línea, ¿no? De teletrabajar. Y yo tengo muchas amigas psicólogas que les encanta viajar, pero como que sí, un poco esto de, bueno, yo cuando viajo dejo en pausa la carrera, y si trabajo de esto, no viajo. Y estuve preguntando también a ver si querían como preguntar algo, y una de mis amigas me preguntó, sí, a mí me gustaría saber cómo es la rutina de una psicóloga viajera. ¿Es todos los días algo nuevo? ¿Hay una rutina? Siempre hay rutina. Eso es algo que es muy de los mitos del viaje, como el lugar, de que siempre hay rutina. De hecho, en mi podcast, un podcast hace un tiempo, estuve hablando con Angie de Titín Round the World, hace poquito, publiqué una entrevista con ella, y hablábamos de esto, ¿no? Es como la rutina. Al principio uno se va de viaje diciendo, voy a romper con mi rutina, pero en realidad es como con una idea de lo que tenemos que es la rutina. La rutina es la que nos mantiene vivas, básicamente, que nos permite tener algún orden, que nos permite descansar, que nos permite sostenernos. Entonces, sí hay una rutina, es mucho más tirana de lo que uno piensa cuando ve esos anuncios que te dicen viaja trabajando de tu pasión, que los que somos hemos sido nómadas digitales, un poco nos enojamos y un poco nos reímos, ¿no? De la imagen de alguien trabajando en la playa. No es verdad, gente, ¿no? El coco en la playa con la Mac, no. En la reposera ahí. No, yo una vez vi una publicidad, que de hecho hice unos posts de eso, de una chica en un flotador adentro de la pileta con una compu, con una Mac, y era como, no. Eso no está sucediendo en la vida real. No, por Dios, ¿quién va a arriesgar una herramienta de trabajo? Claro. No ves
no ves un carajo al sol, ¿no? O sea, olvídate. Muy incómodo aparte, tipo. No, si te hace vos el equipo. Aparte juega con esta idea de descansar mientras trabajás y no. Ficción. No funciona así. No. Lo que sí, yo he ido probando diversas cosas, ¿no? Esto es como, también es algo muy artesanal y cada persona tiene su estilo. Hay algo de la rutina que se ve muy afectado, que es, en muchos lugares el internet no es tan bueno, entonces sí o sí terminas teniendo que ajustarte a hacer base en ciudades más grandes o en lugares que tengan buen internet, ¿sí? Un internet estable. Entonces eso ya imprime una serie de límites. En medio de la nada, en un pueblito, imposible. Porque... Depende qué pueblito y depende qué tanto presupuesto tengas. Digo, hay unas herramientas para tener wifi en cualquier lugar, pero bueno, hay que ver cuál es el presupuesto de cinema digital. El mío nunca me alcanzó para gastármelo en ese wifi, digo. Claro. No, yo prefiero otras cosas. Y bueno, y entonces eso te hace que tenés que vivir en determinados lugares. Si sos psicóloga, trabajas con personas, entonces no es que si te colgaste podés a las 3 de la mañana hacer lo que tenías que hacer pendiente o dejar todo el trabajo junto para el final de la semana o adelantar al principio, no, tiene una cosa como más agendada, ¿no? Si vas a trabajar ya sea con consultantes, con grupos, con lo que sea, hay algo más agendado. Entonces yo he probado muchas cosas, durante mucho tiempo dejé mis lunes libres, sábado, domingo, lunes libres, ahora con la cuarentena transgredí eso porque lo del lunes libre era para poder trasladarme, eso no está sucediendo, pero reunir, o sea, pensando en una psicóloga que haya hecho esta pregunta, si bien no vas a reunir las consultas como lo harías en un consultorio presencial, en donde tenés como un módulo de ciertas horas y vas metiendo uno detrás del otro, sí intentar definir 3, 4 días, 5 días incluso, en los que vos trabajes con gente, en determinados horarios. Como hay tanta flexibilidad porque es online, es tentador decir, bueno, ¿qué? ¿A las 9 de la noche? Y bueno, dale, a las 9 de la noche puedo, total, no tenés que trasladarte a ningún lado. No, poner como ciertos horarios y manejarlos como con ese criterio, entendiendo que lo online tiene un desgaste físico muy distinto que lo presencial piel a piel, porque también es presencial lo online, pero no podés meter 6 sesiones seguidas en lo online, te quema la cabeza. Sí, me imagino, estar al frente de una pantalla también te... Y estar ahí sosteniendo una persona del otro lado de la pantalla, sí. Es algo que se puede hacer, pero que requiere un compromiso muy grande, ¿no? Claro, capaz no implica un viaje hasta un consultorio, ida y vuelta, pero te implica como otras cosas que también son igual de bastantes, digamos. Sí, entonces sí, la rutina es cada uno, se va armando, pero sí tener claro como hasta cuánto puedo trabajar, poner una hora de cierre, pues si no se te va de las manos, una hora para responder mail, una hora... En eso yo estoy empezando ahora, o retomando porque he ido y vuelto, pero sí los fines de semana nadie espera que yo le responda los mails. O sea, nadie espera, de las personas que saben que trabajan conmigo, saben que los fines de semana... Está reservado para vos, está bien. Sí, no se responden mails, salvo que sea alguna urgencia, pero que ahí ya sí me escriben en WhatsApp. Sí. ¿Y qué cosas fuiste aprendiendo en estos años? Me imagino que muchísimas, pero me refiero más puntualmente de las diferentes culturas que fuiste conociendo. ¿Con qué te fuiste encontrando? Hay una escena, la primera publicación que hice yo con mi proyecto de psicóloga viajera, creo que es el primer post de mi blog, hace 2 años y medio más o menos, es una historia que cuento que estaba en India, habíamos llegado a India a una casa de couchsurfing, estos alojamientos solidarios, ¿no? Y una noche nos juntamos a cenar y nos juntamos como 2 casas de couch, o sea, era nuestro host y nosotros 2, y un host, otro, con una chica que estaba recibiendo, que era una chica de Rusia. Y nos juntamos a cenar todos. Y estábamos hablando de esta chica de Rusia, Julia, yo siempre cuento esta historia. Julia había viajado, pero viste cuando alguien, aparte sola, en lugares súper recónditos, yo llevaba 1 año y algo y tenía una visión un poquito más romantizada de los viajes. Y yo estaba así, viste, los ojos grandes, como, wow, a ver,
¿qué onda con todo esto? Y en un momento, sí, como, yo quiero esta sabiduría. Y en un momento le pregunté, tipo, bueno, ¿qué es lo que más te sorprendió? O hice una pregunta similar a la que vos me estás haciendo. Y ella me contestó que lo que ella aprendió fue que más viaja por el mundo y más aprende de Rusia, ¿no? Ella era rusa. Y eso me quedó así grabado. Es muy brutal eso. Uno viaja mucho, una viaja mucho. Y de lo que más termina aprendiendo es de lo propio, porque muchas de las cosas que dabas por sentada, de esto que yo digo de la salud, acá en Argentina, yo creo que yo me fui con una mirada muy, muy crítica. Y aunque sigue siendo crítica en ciertos aspectos, no te puedo explicar, cuando supe que Nueva Zelanda, un país sin ningún problema económico, hay gente que no tiene para hacerse una cesárea en 4 horas a la redonda, dije, ok, ¿no? O determinadas situaciones así, o que alguien tiene un accidente laboral y se queda en la lona, ¿no? Y entonces ahí empezás a darte cuenta de algunas garantías, de algunas condiciones que puedes dar por sentado y que te hacen mirar a tu propia experiencia y a tu propio país, a tus propias costumbres con otra profundidad. Entonces, si algo aprendí fue más de Argentina que del resto del mundo, honestamente. Claro, como que hoy, después de años después de haber tenido este encuentro con esta chica, sentís que te identifica lo mismo que ella dijo, que fue lo que fuiste aprendiendo. Me parece que es una forma interesante de pensar lo que uno cambia en el viaje. De hecho, esta semana, bueno, no sé cuándo va a salir esto publicado, pero el martes que viene, que sería 5 de mayo, va a salir un podcast que le hice a Tati de Viaja Cultura, que es una argentina viviendo en Noruega y que trabaja un poco esto de la cultura, la identidad, y hablamos un montón de esto, ¿no? No hay algo como conocer la cultura de un lugar. La cultura es abrir la puerta, está ahí y a la vez está muy cerca y es muy complejo. Entonces creo que esa respuesta de Julia para mí sintetiza un poco eso de la complejidad y de lo aplicable que es todo lo que aprendes todo el tiempo. Y también teniendo un poco en cuenta esto, me imagino que, bueno, que aprendiste muchísimas cosas y que aprendiste también mucho sobre tu propio país a la distancia, con una mirada un poco más desde afuera. Pero si tuvieras que elegir un destino que vos sentiste que fue transformador, ya sea por la cultura, por la gente o por el momento en el que vos te encontrabas, porque no necesariamente por el lugar, sino por la situación también. ¿Cuál crees que puede haber sido? Mira, cada uno tuvo sus sentidos diversos, ¿no? Yo creo que las crisis más grandes las tuve en México. Yo viví 2 veces en México, una vez 1 año y algo y otra vez unos 5 meses, que fue justo el último país antes de venirme. No es casual que las crisis hayan sido justo cuando estoy volviendo, cuando estoy decidiendo parar con ese estilo de vida. Creo que México alojó mi incertidumbre y un poco la psicóloga viajera o la esperanza de construir algo como lo de la psicóloga viajera nace en México y se desarrolla en Dinamarca, que es el otro país donde yo trabajé para ahorrar para empezar a trabajar de esto. Pero cada uno de los países donde viví fueron muy, muy transformadores. O sea, me enseñaron muchas cosas muy distintas, fueron experiencias muy diversas. Y después de los países que visité, yo creo que India es un país que te vuela la cabeza, que no hay con qué darle, que es una experiencia de una intensidad ¿En qué aspectos? Que no se puede explicar. ¿Sí? ¿En qué aspectos? Es eso, es todo, es la riqueza, la pobreza, el frío, el calor, el negro, el color, la mugre, el brillo, lo picante, lo dulce. India es una cosa que es una experiencia. Y como una experiencia por todos lados también, ¿no? Como que mucho estímulo, sí. Mucho... Amor-odio. Claro. India, para mí nosotros hicimos mucho couchsurfing en India y eso fue una experiencia. Tiene un nivel de hospitalidad de la hostia. Y Egipto también, los musulmanes tienen un nivel de hospitalidad. Bueno, yo he ido a 2 países musulmanes y creo que
tengo muchas ganas de viajar por otros países musulmanes porque el nivel de hospitalidad, nosotros que pensamos los argentinos somos hospitalarios, wow. Nos quedamos. No, esto se va al carajo así, es una cosa que es muy difícil de explicar. Te podría contar muchas historias, ¿no? De gente interrumpiendo su vida para recibirte, de una generosidad, de una tolerancia, ¿no? ¿Viste que está como alguna de las sí, historias? Sí, cuando nosotros llegamos a Egipto, yo soy la viajera con Iñaki somos los viajeros que le erramos en la fecha. O sea, en muchos sentidos yo soy una mala viajera, siempre le calculo mal, llego a los pies del monzón, llego para cuando empiezan los feriados, me quedo a pata en la mitad de camino, o sea, tengo muchas historias accidentales. Cuando llegamos a Egipto esa semana terminaba el Ramadán. El Ramadán es este mes que hay ayuno, y nosotros llegamos a Alexandria, que tiene mar, y claro, y nosotros queríamos empezar el viaje con Couchsurfing porque haber hecho eso en India nos había encantado y había sido una forma muy distinta de iniciar el viaje. Entonces nosotros queríamos y pusimos y la gente nos decía, estamos justo, era tipo caer en Semana Santa, ¿me entendés? Como acá, que está todo el mundo visitando todo el mundo, que está como toda esta circulación. Entonces nos decían, no, disculpame, no te puedo recibir. Entonces hicimos un viaje público. Tuvimos como 20 respuestas. Un chico nos contactó y dice, mira, yo no puedo recibirte, pero puedo ir a buscarte al aeropuerto y recibirte una noche. No puedo recibirte todo. Y nosotros dijimos, sí, es eso lo que queríamos, ¿no? Y después se comunica otro chico y dice, yo no te puedo recibir, pero como vi tu comentario, contacté a otro amigo que también hace couchsurfing y él te puede recibir otras 2 noches, te voy a llevar. 40 kilómetros está el aeropuerto de Alexandria de la ciudad, y nos fue a buscar. El primer divino, sí. Y ese chico después pidió prestada una casa para que nos quedara más cómoda, nos llevó a pasear el otro día. Después el otro chico nos fue a buscar, nos invitaron a comer, estuvimos comiendo desde las 7 de la tarde porque rompen el ayuno y lo rompen con ganas, teniendo los estilos, ¿no? Con uno de ellos rompimos el ayuno con unos dátiles frente al Mediterráneo y con otro así un banquete así como cansada. Y comimos de las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana, nos llevaron a probar cosas por todos lados, nos dejaron pagar un té, fue lo único que nos dejaron pagar en toda la noche, que insistimos ni hablar. Y a su vez el otro también nos quiso llevar al tren y como no nos alcanzó a encontrar se fue rápido, era una cosa así, todos nos invitaban, o sea, si nosotros nos quedábamos en Egipto 3 meses teníamos planes para 3 meses y ellos estaban en ayuno y nos recibían con dátiles y jugos y nos explicaban y nos contaban de qué era el Ramadán. Es más, te cuento y es así como si me vienen muchas imágenes, pero unos niveles de generosidad, de solidaridad y de hospitalidad, viste cuando no se cuestiona, ¿no? Me imagino que algo muy emocionante, llegar y encontrarte con tanta gente movilizándose por vos, debe ser como una mezcla de emociones y de sensaciones que sí, impagable. Muy loco, yo creo que esos 2 países fueron como los más impactantes, aparte son como muy distintos en muchos sentidos, entonces realmente ahí había como una cuestión muy de la curiosidad, nosotros somos muy distintos para ellos, entonces había mucha curiosidad, y sí, esos 2 países me impactaron mucho, pero después de cada uno hay historias, ¿no? Y en los que viví, por supuesto, hubo transformaciones mucho más largas y mucho más trascendentes porque en el estar ahí se desarrollan y se aprenden otras cosas. Y de esta vida viajera, ¿qué beneficios y qué obstáculos fuiste encontrando? ¿Qué dificultades, digamos? Y también, digamos, ¿qué era lo que te motivaba a seguir viajando? Hay algo que es como un impulso que no tiene mucho sentido racional. Yo digo que las mejores cosas de la vida, las grandes decisiones, viajar, emprender, tener una familia, elegir una carrera, hacer un cambio de lugar, mudarse, no siempre tienen como algo tan, o sea, no siempre son negocios.
¿no? Siempre implican un riesgo que a veces es más grande de lo que sería quedarse como están las cosas. Y sin embargo la vida se juega ahí, yo creo que la vida se juega en esas cosas que nos llaman sin que haga tanto sentido, ¿no? Y el viaje es un poco para mí eso, es como algo que está impulsado por esa búsqueda, por esa curiosidad, por ese entusiasmo que si lo pienso bien no es negocio, pero que está ahí ocupando espacio. Yo creo que mis amistades que son madres, algunas me han compartido que también esto de ser madre no tiene tanto sentido porque después un montón de laburo, un montón de cosas, pero hay algo ahí, ¿no? Hay algo que se siente y que se sabe y que está ahí. Entonces, hay eso por un lado como de lo que me impulsa a viajar, que está muy alineado a la curiosidad. Yo soy una persona muy curiosa, me gusta, me estimula viajar. Y después las otras preguntas, lo peor y lo peor y lo mejor, algo así era. Los beneficios, sí, digamos, y los obstáculos o dificultades. Los obstáculos y dificultades es que tenés que estar adaptándote todo el tiempo y es muy cansado. ¿Sí? Es como hay un nivel de desgaste intenso en esto de estar adaptándose todo el rato y depende del tipo de viaje que vayas haciendo, el desgaste va siendo distinto, ¿no? Yo creo que es como inversamente proporcional la cantidad de dinero y la cantidad de energía que tengas. Entonces, por ahí, si vos querés hacer un viaje así súper gasolero, le tenés que poner mucha pila a los alojamientos solidarios, le tenés que poner mucha pila a la búsqueda de transporte o de alternativas para moverte, le tenés que poner mucha pila a eso, y que si tenés un resto económico podés como ir descansando un poco más. Yo creo que en las versiones con mucha pila, como el alojamiento solidario y eso, tenés experiencias muy interesantes, de las más interesantes, y a la vez creo que también está bueno como compensar. Entonces encontrar ese equilibrio de comodidad y de aventura es como uno de los desafíos más grandes y muchas veces eso implica mucho cansancio y mucho estrés, ¿no? Y mucha inestabilidad. Eso es como lo más pesado, lo menos beneficioso de elegir vivir viajando. Y lo más es que aprendes otras cosas. Yo creo que cada uno en su medida, hacemos un conecte con la tolerancia. O sea, digo, habrá quienes no, porque cada persona es distinta y sus recorridos son distintos, pero si hay un restito de esa búsqueda en vos, vas a conectar con los privilegios que tenés, vas a poder darte cuenta de las igualdades, las desigualdades, de cómo estás parada en el mundo, qué lugares estás ocupando y ver el mundo de una forma más relacional. Y eso te permite ser más compasiva con vos y con los otros en función de los privilegios que no nos tocan o que no les tocan, y también hacer palanca en los que sí y poder crear cosas nuevas, ¿no? Creo que hay una posibilidad de conexión que esa diversidad de estímulos te ofrece, y esa diversidad de lugares que ocupás, ¿no? Porque de pronto yo acá en Argentina soy blanquita. Y cuando estaba en Nueva Zelanda les parecía caribeña, yo feliz de la vida, así habiendo sido la pálida del curso, que me decían, no, vos tenés una piel dorada, y era como, sí, dorada, ¿viste? Así, primera vez en la vida. Claro, al lado del blanco inglés era otra cosa. Y de pronto en Asia que pasar por europea, ¿no? Entonces como que creo que viajar te pone de frente a los lugares que vas ocupando. Yo creo que muchas viajeras terminamos aprendiendo de feminismo, aprendiendo de ecología, de sustentabilidad. Bueno, yo soy vegetariana hace 1500 años, o sea, soy vegetariana hace más de la mitad de mi vida, pero muchas viajeras, muchos viajeros se vuelven vegetarianos, caminos hacia la cosmética natural, cambios de hábitos. Y cuando eso empezás a ver como el mundo real, ¿no? Como muchas cosas muy crudas del mundo que no te las cuentan, capaz. Las tenés que ver. Sí. Yo me peleo, reales son todos los mundos. Sí, bueno. No. Vamos a aclarar eso. Pero me refiero como de la crudeza, cierta crudeza que tiene el mundo que capaz que no se ve cuando estás ubicado en un lugar. Hay una diversidad,
¿no? O sea, con crudezas, con cosas muy, muy soft, pero estás abierta a una diversidad que no está disponible si no viajas. Y esa diversidad impulsa muchas veces contacto con los límites, contactar con los límites de lo que podemos hacerle a nuestra tierra, de lo que le podemos hacer a nuestro cuerpo, de lo que podemos hacer. Y también con las posibilidades, ¿no? Como yo creo que la psicóloga viajera no sería el espacio de trabajo sustentable que es hoy si yo no hubiese viajado, porque hubiese tenido otros miedos, otras dudas, otras dificultades. Ahí no sé, Agus, creo que te perdí. ¿Ahí estás? Sí, sí. ¿Vos me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Sí, 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 te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Ahí va, buenísimo. Buenísimo. Me habías congelado, ¿no? Y en esto de la vida como nómada digital, ¿qué cosas fuiste negociando con vos misma entre la vida como nómada digital y la vida tradicional, digamos? ¿Qué cosas dijiste, bueno, por ejemplo, a esto no renuncio? ¿Nos querés contar? Mira, yo creo que hay como dos capas de esto del negociar. El primero era cuando empecé a viajar, yo nunca negocié el comer. Es como gordita siempre. Yo me acuerdo de la primera vez que viajé con mis amigas, eran dos amigas, Juli y Ailén, que comían muy poquito, todas vegetarianas, una no vegetariana, pero que comía vegetariano con nosotras, y comían muy poquito y se podían quedar satisfechas con muy poquito. Yo andaba cagada de hambre, y lo peor es que yo siempre en esos viajes siempre fui la más pobre, ¿no? La que tenía, si todas iban con 1000, yo iba con 900, ¿viste? Y después me terminaban prestando las chicas y yo les devolvía durante el año, era una cosa así. Han sido muy generosas ellas. Muy solidario también, te abre como esas puertas, ¿no? Sí, la espía. Pero yo recuerdo que ellas terminaban de cenar y ellas satisfechas, y yo necesitaba, no sé, algo más gordo. Y me acuerdo, tengo una imagen, que fueron miles, pero hay una que no me olvido, del lago Puelo, en el camping del lago, escaparme a comprar un bono, que era como el chocolate barato, ¿viste? Así claro, como lo único que más o menos dentro de mi presupuesto entraba. Algo dulce, algo dulce. Algo para darle grasa a este cuerpo, por Dios. Y desde que yo empecé a tener como cada vez más trabajo y más posibilidad de yo sustentarme, es como lo último que negocio es la comida. Puedo dormir al lado de un baño público, pero quiero comer la cantidad de veces que yo necesite y la cantidad que yo necesite. Claro. Entonces esa fue una negociación en mi vida viajera. Después, cuando yo empiezo en todo el viaje de Asia lo hice con una almohadita que me conseguí en uno de los trabajos que tenía, una almohadita. Entonces yo podía dormir en cualquier lado, pero con mi almohadita. Mi cara se apoyaba en algo cómodo, no en una mochila o en un buzo, no. Claro, no, y más que cómodo era el tema de que la piel no estuviera en contacto, qué sé yo, con un tren, porque aparte yo en India viajábamos en segunda clase, nada de primera clase ni nada, y segunda clase era un recambio de gente importante. Entonces, como bueno, esas superficies, ¿no? Como que ha habido muchas negociaciones en pos de la comodidad, y después cuando me hice nómada digital, ahí sí tuve que empezar a negociar con tener mejores condiciones de vida. Ya no podía estar ahí no sé, en un sucucho, en cualquier lado, o en un hostel entre 900 personas. No, un camping, olvídate, yo hace 1000 años no fui un camping, pero también olvídate que no. Y ahí y ahí, por ejemplo, una de las negociaciones que tuve que hacer fue después de vivir en Dinamarca. Nosotros viajamos por Marruecos y España, y volvimos a Argentina unos meses, y de ahí el siguiente destino fue en Sudamérica. Estuvimos en Perú, en Ecuador y en Colombia, ¿no? Pero fue Sudamérica por una cuestión de presupuesto. Si yo no hubiese estado haciendo el paso a ser nómada digital, no sé, nos podíamos ir al sudeste asiático, nos podíamos volver a algún lugar de Italia, porque yo soy italiana, de hacer alguna prueba de trabajar ahí. Digo, esa fue una negociación, quedarnos en Sudamérica, o después irnos a México, que fueron unos meses, porque eran lugares como budget friendly, digamos, como que nos permitían en esta construcción de la vida del nómada digital vivir bien
y haciendo eso. Esa es una negociación para tener comodidades y estar en lugares donde esas comodidades no son tan caras. Claro. Y sobre viajar sola, ¿has tenido la experiencia de viajar sola o siempre fue con tu pareja? Y en caso de que hayas podido viajar sola, ¿qué prejuicios y qué realidad te encontraste, digamos? ¿Qué prejuicios y experiencias? Como contraponer esas dos. Mira, yo no soy muy experta en viajar sola, para nada. Mi viaje a Venezuela fue sola. A lo largo de estos años he hecho algunos pequeños viajes sola, pero realmente no es mi área de expertise porque con mi compañero compartimos los intereses y hemos compartido el timing también. Entonces todos los viajes grandes los hemos hecho juntos, acompañándonos, como mucho reencontrándonos después de una semana, de 2 semanas, o yo me venía a visitar. Yo, por ejemplo, sí me di cuenta que Argentina quería volver más seguido. En estos 5 años y medio yo volví 4 veces a visitar, porque tengo mi familia acá, mis amistades, tengo hermanos pequeños que los extrañaba muchísimo. Entonces la primera vez sí estuve casi 1 año y medio, y después dije yo menos de 1 año. O sea, no puedo pasar más de 1 año sin ver a mi familia de origen. Entonces esos viajes yo los fui armando como sola, y muchas veces implicaban 1 semana, 15 días en otros lugares. Yo creo que lo que sí puedo notar al haber viajado en pareja tanto tiempo es que vivimos en un mundo machista, digamos. Cuando estás sola, yo recuerdo en Bali, que fue como después, Nueva Zelanda, hay países y países, ¿no? Nueva Zelanda, Dinamarca fueron lugares donde yo me sentía ridículamente segura, o sea, donde no hay acoso, donde no hay, bueno, seguramente lo hay, pero no tiene las dimensiones que otros lugares. Salimos de Nueva Zelanda, el primer destino fue Bali, y una tarde recuerdo que yo quería mandar una postal, y Iñaki, mi compañero, se quería quedar en no sé dónde. Generalmente hacíamos planes juntos, nos movíamos juntos porque eran distancias largas, estábamos los dos así como en la misma. Y en una de esas, una tarde en Cuta, creo, salgo yo sola, y en ese camino tuve 2 incidentes, ¿no? Como que unos chicos me tiraron unas cosas y otros me gritaron otras cosas, y dije, esta es una experiencia distinta, ¿no? Y el respeto que se tiene a que haya un varón es brutal y es de terror. Yo en India viajábamos en estos trenes de segunda clase, que generalmente era toda la noche, y que generalmente los que hablan inglés son los varones, ¿no? Entonces, y la gente de India que nosotros conocimos es muy curiosa, pero un nivel de curiosidad a que a mí me encantaba, así, aparte crudo, podías hablar de lo que quisieras con ellos. Y muy, muy curiosos por saber cómo, y yo estoy muy curiosa, entonces era una combinación así que pasábamos de toda la noche en tren, la mitad de la noche hablando con gente X, que aparte se acercaban, ¿no? Se acercaban a preguntarte, y la mayoría de veces Iñaki se dormía, ¿no? Vos podías seguir. Yo estaba hablando con 20 hombres. Claro. Pero que estuviese él, aunque estuviese ahí dormido, hacía que a mí no me rompieran ni un poquito las bolas, ¿no? Es muy fuerte eso. Yo creo que tengo como mucha conciencia de cuánto más fácil en ese sentido ha sido para mí porque estamos en este mundo machista. Yo creo que hay todo otro espectro de posibilidades cuando viajas sola que te hacen conectar con esos espacios más vulnerables y también con otras posibilidades, ¿no? Los viajecitos solos míos han sido de mucho aprendizaje, por más cortitos que hayan sido. Y a Colombia iba a ir sola en agosto, pero bueno, me voy a quedar para más adelante. Pues coronavirus, así que... Sí, nos encontró a todos en un momento así como muy... Sí, yo tengo ganas porque sé que hay algo ahí que es muy distinto. Sí, Colombia debe ser, me imagino, yo no conozco, pero me imagino que debe ser... Bella. Y en Venezuela me siguieron, me acosaron, tuve miedo que me violaran. No, sí, no, a ver que me acuerdo. Has tenido...
sola es como un poco más de riesgo, esa es mi sensación. Claro, porque Venezuela fue alucinante, conoces más gente viajando, sola o solo, eso es indistinto, ¿no? Sí, sin pero hacer sí, como distinción. mujeres no es... Es un poco más complejo, capaz. Es como, sí, se hay re que tener puede. ciertas precauciones que capaz que no tenés si viajas con alguien, o en este caso si sos hombre también, pero... No. Hay una serie de acosos que ellos se arreglan. Yo creo que está bueno desafiar eso siempre cuidándose, ¿no? También como un registro ahí de doble vía, como animarse, no quedarse tampoco quieta, porque en Venezuela efectivamente a mí no me pasó nada, pero también estar claras de dónde estamos y a qué nos estamos exponiendo es como un ejercicio de responsabilidad para con una misma, ¿no? Claro. Por más que no sea justo, nos toca. Y respecto a los vínculos, porque pasa mucho esto de que cuando viajas por más vínculos, y a veces que son como muy fuertes, y después cada uno en algún momento tiene como que seguir su ruta, y esto de despedirse de personas que capaz no volvés a ver y formaste un vínculo muy fuerte. ¿Qué puedes decir sobre eso? Y mira, una vez que vos empezás a viajar a largo plazo, sobre todo cuando vivís con gente, porque digo, hay como profundidad, hay diversidad de profundidad. Yo creo que cuando uno realmente vive el día a día, eso cala un poco más hondo. Asumís que vas a tener que vivir con el corazón dividido. Ya no está más la posibilidad de hacer una fiesta y de tener a todas las personas importantes de tu vida, ¿no? Tendría que ser una coincidencia muy grande. Con Iñaki tuvimos una mamá en Nueva Zelanda que falleció hace un año, ahora está haciendo un año, que la acompañábamos cuando le diagnosticaron cáncer, fue toda una situación, y que fue, nada, así es un lugar en nuestro corazón. Después también tenemos nuestra familia de Dinamarca, con la que vivimos 5 meses, una familia de daneses, que de hecho anoche soñé con el más chiquito. Dicho sea de paso, o sea, te digo, ocupan lugares reales en la vida, Sí. ¿no? Se forman vínculos fuertes y lindos también, pero bueno, está como esto de que en algún momento cada uno tiene que seguir su ruta, tiene que Y seguir su camino. ahí empezás a conocer el proceso de despegarte, que no significa que no duela, pero empezás a conocerlo y después empiezan a haber pequeños encuentros, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros en México la última vez vivimos con una de las amigas que nos habíamos hecho la primera vez, y ella vino ahora a Argentina y nos encontramos, y así empiezan a haber como esos contactos, pero sabemos que siempre van a tener un límite, ¿no? Que no es el mismo que cuando es alguien que tenés acá en la misma ciudad o que comparten nacionalidad, si se quiere. Bueno, así es de acá de Argentina, pero es un poco eso, asumir que vamos a vivir con eso distribuido, por un lado, y por otro lado, creo que uno de los desafíos más grandes de vivir viajando es entender también la diversidad de vínculos que hay. Hay un nivel de profundidad, yo diría que más de profundidad es de contacto. Hay un nivel de contacto cuando te encontrás con otra viajera, otro viajero, que estás en la misma, que resonás, que compartís ideas y miradas. Que la capacidad de contacto es muy grande, pero la profundidad no tiene el tiempo para madurar ese vínculo, ¿no? Porque es un contacto así, plat, y así como fue, se tuvo que desarmar. Claro. Y en cambio los vínculos que por ahí tenemos de antes vienen de mucha profundidad, de años, de conocernos en las buenas, en las malas, en las medianas, en las grandotas, en las chiquitas, pero las superficies de contacto se van achicando porque vamos teniendo distintos intereses, ¿no? Mira, de hecho, nunca había usado estas dos palabras, pero ahora me hace mucho sentido esto del contacto y la profundidad. Y entonces nos encontramos medio huérfanas y huérfanos los viajeros, de gente que nos pueda entender quiénes somos ahora y que pueden entender quiénes somos ahora, pero también con nuestra historia, porque quienes conocen nuestra historia ya no cachan mucho en qué andamos ahora, y quienes nos conocen ahora no saben de nosotros, entonces tenemos que estar explicando. Claro.
tenemos que estar explicando, no, porque mis papás estaba de viaje cuando se enteró que yo iba a venir al mundo, papá. Y nada de lo que alcancemos a explicar en una conversación de adultos va a tener la contundencia de conocer la historia siendo testigo de ella. Claro, sí. Entonces, yo creo que lo primero es visibilizar eso, tener claro que no estar buscando en los amigos viajeros que vamos a conocer una semana el nivel de profundidad de las otras historias, y no estar buscando ni exigiéndole a las personas que nos conocen de siempre que entiendan todo lo que estamos haciendo, sino encontrar un equilibrio, digamos. Sí, abrir el abanico, saber que va a haber diversidad de vínculos y poder, quizás el desafío es poder, teniendo una clara eso, compartirlo con las otras personas también, para que sepan un poco si hay algunas incomodidades, de qué se tratan, ¿no? Compartir esta sensación de, mira, sé que me conoces de toda la vida, pero realmente siento que no te llego a explicar todo lo que me pasó en el viaje. Que no logras como no sé si conectar, pero como entender al 100%, ¿no? Sí. Que hay algo que tendrías que vivirlo para poder. Sí, es una soledad más del viajero, la viajera. Claro. Y bueno, dentro de las preguntas que hicieron, porque yo abrí la posibilidad de que la gente pregunte, una de las preguntas fue, en esto de poder, a ver, ¿cómo te lo explico? En esto de viajar por mucho tiempo, volver a casa y encontrarse con que una cambió, pero como que el resto o quedó igual, o en realidad efectivamente todos vamos cambiando, ¿no? Pero como que a la perspectiva del que viajó, todo quedó igual. Sí. Yo creo que es uno de los lugares más turbulentos del viaje, sobre todo la primera vez que volves. Si tenés la chance de hacer en más de una vuelta, vas como mejorando el proceso, digamos, lo vas suavizando. Pero pecamos de soberbias y soberbios los viajeros, pensando que somos nosotros los únicos que cambiamos, ¿no? Y que queremos, aparte es tan lindo el cambio que hicimos cuando nos gustó viajar, venimos así totalmente con la cabeza volada diciendo, gente, cepillo de bambú, así, cepillo de dientes de bambú, por favor, no sé, separemos los residuos, hagamos yoga. Yo recuerdo que había descubierto en mi viaje por el sudeste el cepillado en seco. Para cuidar la piel. Y, no, estaba tipo, gente, ¿cómo no van a estar haciendo el cepillado en seco? O sea, por favor. ¿Cómo no van a estar low waste? Y bueno, sí. Creo que un poco es parte del adaptarse, pero está bueno registrar que en realidad todos cambiamos mucho, ¿sí? Y que ningún cambio es más rotundo o más válido que el otro. Y que así como nosotros queremos que nos respeten nuestras elecciones, tenemos que hacer el ejercicio de ser respetuosos por las elecciones de la gente que se queda. Yo creo que ahí hay un ejercicio de respeto y tolerancia. Toda esa tolerancia que queremos tener con la gente de otros países, a ver cómo la podemos aplicar para casa, ¿no? Digo. Y que también queremos que tengan para con nosotros, ¿no? Cuando vamos a un lugar nuevo. Claro. No poder. Y bueno, por otro lado, yo pensaba que los viajes como que se suelen presentar en momentos muy importantes de la vida, ¿no? Por ejemplo, uno se separa y viaja, se casa y viaja, se recibe y viaja. Entonces, la pregunta es, ¿cómo crees vos que impactan los viajes en la vida y en la psiquis, si se quiere, de las personas? ¿Qué impacto crees que tienen? Y los viajes muchas veces tienen ese valor ritual de cerrar o abrir algo, ¿no? Son como, yo tengo una colega que es Noé, que yo la he entrevistado más de una vez, y Noé dice que los viajes son aceleradores de procesos, ¿no? Entonces a veces son laboratorios, o a veces son un ritual. El viaje de luna de miel es un ritual, ¿no? que viene a inaugurar una nueva etapa. El viaje después de recibirse. Hay lugares donde eso está como institucionalizado, como en Uruguay, que están los viajes de arquitectura, de económicas. Claro. Y hay otros que no. Digo, el viaje puede tener un formato muy ritual, y lo que nos ofrece es una fecha clara,
de inicio de algo y de cierre de algo. Un viaje es viaje mientras la vuelta esté habilitada, ¿no? No es lo mismo una migración. De hecho, un viaje puede devenir en un proceso migratorio, puede convertirse en un proceso migratorio. Me fui por una working holiday y me quedé vivir en Europa, ¿sí? Pero el viaje es viaje en tanto la vuelta esté implícita y disponible. Entonces, mientras esté la vuelta implícita y disponible, y vamos a tener una fecha de salida y una fecha de llegada, y eso nos hace tener un marco donde esas cosas van sucediendo, y eso hace que se acelere muchas veces. Creo que en ese sentido, como que ahí es donde los viajes entran en estos momentos vitales de cambio, y que pueden acelerar procesos, pueden abrir a nuevas cosas, pueden cerrar etapas o pueden abrir nuevas etapas, ¿no? Y que esa claridad de algo que empieza y termina nos ayuda a darle ese lugar de abrir, cerrar, de enmarcar. Me imagino que el impacto es muy diferente cuando es un viaje así de ritual que abre y cierra, cuando es una migración, y también como el contexto de la migración. Me imagino que va afectando en diferentes medidas, ¿no? No sé qué habrás visto vos en... No, y es muy distinto, digo, acá de nuevo, viste esto que te decía al principio de hacer contacto con los propios privilegios. No es lo mismo un viaje de año sabático habiendo ahorrado dinero en Dinamarca que un viaje de verano de estudiante por América del Sur. No es o sea, digo, incluso dentro de las modalidades viaje y migración hay diversidad. No es la misma la migración forzada que la migración por búsquedas de horizontes económicos, que la migración por cambio de estilo de vida. Digo, cada historia es única, y los privilegios que estén atravesando esa historia van a generar diversas condiciones. No es lo mismo migrar siendo árabe a Europa que siendo europeo migrar a un país árabe. No es lo mismo. No, claro. ¿Sí? No es lo mismo migrar siendo una mujer sola que migrar teniendo hijos, migrar siendo un varón solo. No es lo mismo migrar siendo teniendo estudios universitarios que haciendo trabajos manuales. No es lo mismo viajar en unas condiciones o en otras. No es lo mismo viajar sabiendo que esa vuelta implícita puede estar facilitada por padres o madres que te pueden mandar dinero si te hace falta, o mis amigas, como era mi caso, que me financiaban los bonobón que me comía, viajar sabiendo que si te quedaste en la lona, te quedaste vos sola en la lona, ¿no? Yo conocí un hombre en Indonesia que viajaba y él se financiaba solo, sin ninguna familia que pudiera, y no son las mismas condiciones. Entonces, hay un espectro muy grande dentro del viaje y dentro de la migración, y los procesos son muy distintos, y yo creo que una de las formas de poder mirar esos procesos y ordenarlos es esto, entendiendo en base a qué privilegios se hace. Claro, entiendo. Bueno, y volviendo a la psicología, hay como distintos prejuicios, ¿no? Y distintos juicios también sobre la psicología alrededor del mundo. Por ejemplo, acá en Argentina, creo que somos el país con mayor cantidad de psicólogos. Per cápita del mundo. ¿Con qué, sí. con qué te fuiste encontrando vos? ¿Cómo fue ser psicóloga en la otra punta del mundo, digamos? ¿Con qué prejuicios? ¿O cómo fue que vos ejercías igual a través de online. Internet? Claro, online. Así online con mayormente gente argentina. Claro. Pero me imagino que alguna charla tiene que haber surgido sobre la psicología, ¿no? En diferentes lugares. Sí, de hecho en Dinamarca yo viví 5 meses con una colega. En México trabajé con varios colegas. En Ecuador también. Sí. A ver, hay como culturas distintas. A mí me gusta mucho trabajar con gente argentina o gente del sur del mundo, porque hay como, a mí me encanta este vínculo de autoexploración que por ahí se facilita en este país con tanto psicoanálisis y con tantos psicólogos. Todos en algún momento pasamos por... Todas las personas con ciertos privilegios, después de cierto momento, casi todas tenemos, o por lo menos alguien nos dice, che, tendrías que ir a terapia. O ¿por qué no vas a terapia con esto que te está pasando? Sí, es como más común encontrarlo en el día a día. Sí, tenemos como la cultura de ante la pregunta,
que ingrese la terapia como una posibilidad de respuesta. A mí me encanta, me parece que los procesos, de hecho yo trabajo con psicólogas argentinas muchísimo, y me parece que es un campo así súper rico de profundidad, de complejidad, de sutilezas, y a la vez también de enredo, o sea, nos enredamos, nos hacemos preguntamos una bola. Y repreguntamos y... Claro, sí, y nos quedamos muchas veces en parálisis, ¿no? Yo creo que a mí viajar como psicóloga me abrió a ser un poco menos elitista en mis maneras, de que la psicología es la psicología profunda y dura y compleja y siempre al hueso, sino entender que hay múltiples formas, que cada una es válida en función de lo que cada uno necesite, y que se puede vivir bien de la psicología. Eso es lo que apareció en mi vida viajera, ¿no? Como esto de poder emprender como psicóloga y hacer algo que me haga sentido a mí, y no desde el miedo, sino desde el cuidado, de mucho compromiso, de muchas preguntas sobre la propia ética, y a la vez con mucha creatividad, ¿no? Creo que sí, en Argentina hay un potencial muy, muy rico, pero que cuando nos quedamos envueltas en el ámbito psi argentino, muchas veces nos embotamos en discursos muy viejitos, ¿no? Que no estoy en contra de la profundidad, eso que quiero como dejarlo claro. Sí en la profundidad que nos hunde, digamos. Sí, yo recuerdo una conversación que tuve con otra Valentina en Egipto, que fue una argentina que estaba viviendo en el Cairo y con la que compartimos un poco una parte del viaje. Y Valen la está rompiendo en Italia ahora, y le estaba rompiendo. ¿Qué le estaba rompiendo? Estaba logrando lo que le gustaba, haciendo cosas interesantes de su profesión en Egipto. ¿Entendés? O sea, digo, también eso, ¿no? Como algo muy, muy interesante y a la vez muy posible, y ella se lo había gestionado sola, y yo fui una de las primeras personas que conocí así como rompiéndola, sin tener que andar limpiando baños o eso para poder vivir en distintos lugares. Y ella me habló así como que viajar le permitió eso, darse cuenta que podía buscar, ella es periodista, comunicadora, y que podía buscar otras alternativas, y creo que el viajar le aportó eso a mi psicólogo, el saber que hay otras posibilidades. No sé si respondí la pregunta, pero conté un montón de cosas. No, está bien igual. Y otra de las preguntas, ahora ya saliendo un poco de la psicología y volviendo a los viajes, otra de las preguntas que han hecho es, ¿qué podés decir sobre esta persona que viajó mucho, vuelve, y ahora volver a salir de viaje, como que vuelve a su hogar, digamos, y volver a salir de viaje le genera cierto miedo? Entiendo también que cada viaje es totalmente diferente y el momento de la persona es diferente. Si vas a iniciar un viaje, cualquier tipo, pero sobre todo uno largo, y no tenés miedo, hay algún termómetro que te está fallando. O sea, yo desconfío. Cuando me dicen no tengo ningún miedo, es como entonces no tenés ninguna idea de dónde te estás metiendo. Claro. El miedo es necesario. Es como un riesgo también. Claro, siempre hay un cambio. Siempre que haya un cambio, algo del orden del miedo se tiene que jugar. Ahora, no necesariamente es un miedo que paraliza, ¿no? Lo hemos estigmatizado tanto el pobre miedo, cuando en realidad es súper necesario, porque es el que nos permite tener ahí como un registro y un cuidado sobre nosotros y sobre el resto. Entonces, a ver, yo creo que cada viaje es un desafío, ¿no? No es que porque saliste una vez ya tendrías que estar sin ninguna duda, o te tendría que hacer fácil, o no te tendría que generar ningún dilema. Pero sí creo que también la apuesta es ir mejorando ese proceso en términos de que esos miedos vayan mutando, se vayan adaptando a los estilos de vida que vamos queriendo, en la medida de lo posible. Yo, por ejemplo, cuando fui a Nueva Zelanda, terminé la Working Holiday diciendo nunca más en mi vida hago una Working Holiday. Yo sufrí muchísimo la parte del trabajo, muchísimo, porque toda la vida yo había trabajado de cosas que me gustaban, y toda la vida había trabajado de cosas en las que era relativamente buena, ¿no?
Sí. Trabajaba haciendo encuestas y siempre era una de las más rápidas, tuve un emprendimiento de ropa y siempre andaba bien, o sea, con un montón de trabajo, pero iba funcionando. Y yo tengo... el chip de la motricidad fina me lo pusieron mal, entonces realmente soy muy lenta para muchas cosas y qué sé yo. Entonces, claro, sufría, era la más lenta, la peor, la que no entendía las consignas de trabajo, la que se lastimaba trabajando, la que hacía las cosas mal, un horror. Terminé la Working Holiday y yo dije, me voy a México y voy a vivir de dar talleres y no voy a tocar nunca más una Working Holiday. Viví 6 meses de dar talleres en comunidades, de trabajar en distintos espacios. Me agoté. Era muy difícil de sostener. No tenía las herramientas para hacer algo sostenible con eso, porque iba haciendo sobre la marcha. Y estuve 6 meses indagando qué carajo quería hacer. Y ahí negociamos con mi pareja y nos fuimos a Dinamarca a hacer otra Working Holiday. Y volví a limpiar pisos, trabajé en una panadería, volví a ser la peor del grupo, o sea, de nuevo la que iba lento, me tenían una paciencia, un amor, pero entre que no entendía los gustos de helado en danés y bueno, no, tuve una cosa así muy, muy especial. Te fuiste encontrando también con tus propios límites, ¿no? Como... Definitivamente, definitivamente. Estuvo, digo, como experiencia vital ser la peor del curso para alguien que estaba acostumbrada a que le fuera bien. Fue una experiencia de humildad de la putísima madre. Pero bueno, yo negocié y de pronto hicimos la Working Holiday, que no era algo que a mí me hacía feliz, pero fue en función de ahorrar para darle vida a lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces de pronto, por ahí los viajes a veces pueden ir dándose como muy orgánicamente, como ir saltando de un estadio al otro, pero a veces necesitamos hacer palanca. Pero mientras tengamos claro este objetivo, esa palanca va a ser más fácil de transitar, ¿no? Y teniendo en cuenta el contexto en este momento, que estamos con el tema de la pandemia, el COVID-19, ¿Qué contexto? Sí, ¿qué contexto? En tus pacientes, bueno, no vamos a hablar particularmente de nada, pero ¿cómo impacta esto en la vida de un viajero? Me imagino que tiene un impacto muy fuerte, porque mucha gente se fue de viaje, quedó varada, se le cancelaron los viajes, quizás encontrarse en otro país donde es eso, no es tu hogar o que no tenés salud pública, como nos decías al principio. Sí. ¿Con qué te fuiste encontrando? ¿Cómo crees que está impactando? Hay algo que es particular, que yo trabajo en general con personas que están haciendo viajes de largo plazo, ¿no? Entonces no es el mismo impacto del que le agarró en sus vacaciones por Europa, y se queda en la lana, que alguien que venía viviendo en un lugar y va haciendo tiene otras posibilidades de adaptación, ¿no? Entonces creo que también eso yo no... pero lo que sí aparece mucho... pero esto no es exclusivamente de las personas con las que trabajo, sino con mucha de la gente con la que hablo, la multiplicidad de duelos, ¿no? Hay una idea de lo que es viajar que murió. Hay una posibilidad de viajar que murió. Y nos toca empezar a hacer ese duelo. Porque independientemente que vamos a volver a viajar, ¿no? No es que acá esto fue todo, amigos, y se cerraron las fronteras por siempre. Esto en unos meses se va a volver a activar, pero se va a activar en nuevos términos. Claro, hay que ver de qué forma también. Sí. Hay una identidad viajera que cada una de nosotros la tenemos y que la vamos a tener que reconfigurar. La identidad viajera, las posibilidades de viaje, los cuidados que vamos a tener. Ahora no va a ser lo mismo viajar. Antes viajar era, bueno, como mucho, en el peor de los escenarios pasa algo y me vuelvo. Hoy nos dimos cuenta que eso no era algo garantizado. Entonces, creo que hay como toda una serie de muertes, de sentidos que vamos a tener que procesar y que van a estar atravesando las nuevas posibilidades viajeras. Yo creo que ya hoy no poder comprar un vuelo, para muchas y muchos suena... aparece esto como, ay, qué superficial, lo que me molesta es no poder sacar un vuelo. Y no es superficial, porque es algo muy ligado a los sueños, a las posibilidades, al estilo de vida capaz también. Sí, a los estilos de vida, a las identidades preferidas.
Y viste cuando una nunca sabe cómo va a ser la vida cuando deje de estar esa persona importante, ¿no? O si esa persona importante cambia de estatus, ¿no? Como tenés una mejor amiga y esa mejor amiga de pronto es mamá. Y vos sabés que se viene un cambio grande, pero hasta que no estés con ella, con su hija, No lo vas a saber. no lo vas a saber. Bueno, creo que hay un cambio de estatus acá y que nos va a tocar ir viendo y que nos está atravesando a todos la parte del duelo, del conocer el mundo sin eso que dábamos por garantizado. Claro. Y bueno, para ir cerrando, una última pregunta que también hicieron en las personas Instagram. en las redes sociales, sí, que es cuáles son los primeros pasos que para arrancar a vivir de viaje. Es muy, muy amplio igual, pero ¿o qué le recomendarías a alguien que quiere iniciar esos pasos y o no se anima o no sabe cómo? De vieja, ya viste, con el diario del lunes, yo diría que un plan. Una pregunta, ¿qué viaje quiero, no? Y ¿de dónde vienen esas ganas y hacia dónde quisiera yo ir? ¿No? Creo que son preguntas que vale la pena hacerse para maximizar la experiencia y minimizar el impacto, minimizar las pérdidas en el camino. Hace un tiempo yo le hice una entrevista a Corina Valdano, que es otra colega que trabaja también con viajeros y expats, y ella decía, Corina tiene un par de añitos más que yo, y decía, chicos, terminen la carrera antes de irse, ¿no? Como tener algo asegurado ahí. Claro, y nos reíamos, digo, más allá de eso, yo creo que muchas veces cuando estás viajando decías, ay, la carrera no sirve. Claro, pero lo decimos quienes ya la tenemos, ¿no? Es fácil decirla cuando vos ya lo tenés garantizada. Creo que preguntar qué lugar va a ocupar el viaje, ya sea la ruptura con lo que venías haciendo o un lugar para que crezca algo de lo que venías haciendo, es una buena pregunta para empezar. Y sí por lo menos hacerse cada tanto la pregunta, ¿qué es lo que está en mi horizonte? ¿No? En mi horizonte al principio estaba, cuando me fui a Nueva Zelanda, estaba el sudeste asiático. Era en Nueva Zelanda, pero era el sudeste. Porque a mí me tentaba más el sudeste que Nueva Zelanda. Y después en México estaba la de hacer la experiencia de vivir de los talleres. Cuando se fue eso, el horizonte era, ¿de qué carajo lleno el horizonte? Digamos, mi horizonte era hacerme esa pregunta. Y en Dinamarca era esto, entonces como poner algunas cosas en el horizonte, por más que no las resolvamos inmediatamente, son organizadoras y hacen que no nos encontremos en un loop eterno de visas y de working holidays para evitar hacernos esa pregunta, ¿no? Creo que ahí hay un hilito del que nos podemos agarrar. Yo hablo mucho, o hablaba mucho, porque ahora estoy hablando de otras cosas, en mis redes sociales de tejer el viaje con la vida, ¿no? Entender que no es un paréntesis, porque la persona que lo va a transitar es la misma, ¿no? Entonces ahí hay una continuidad inevitable. Entonces, pensar con qué aspectos de nuestra vida anterior enlaza y también cómo podemos empezar a tirar hilitos para el futuro, porque si no después, en vez de encontrarnos, cuando empezamos a cerrar el viaje, en vez de encontrarnos con un camino en bajada, ¿no? Del rush del viaje, un camino en bajada, nos encontramos con una barranca, porque nunca pudimos construir ese camino para ir bajando del viaje. Entonces, sí, creo que sería como eso, como tejer el viaje con la vida, sería la imagen. Un horizonte también, el objetivo, ¿no? Sí, que se puede renovar el horizonte, se puede renovar todas las veces que haga falta. A mí se me renovó 1.000.000 de veces. Claro. Pero sí animarse a hacerse esa pregunta, porque eso le puede dar un sentido también a lo que vamos construyendo en el movimiento. Bueno, Valen, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que es un placer poder tener esta entrevista con vos. Y nos querés contar, si a alguien le interesaría contactarse con vos, dónde se puede contactar, tus redes. Sí, de una, mira, bueno, yo estoy en Instagram bastante activa. Mi Instagram es @psicóloga.viajera.
hago distintas propuestas, rompo bastante las bolas por ahí, digamos, así que ahí me pueden encontrar fácilmente. Doy talleres, hago programas, trabajo en grupos también. Y me encuentran ahí está todo anunciado. Pero después también me pueden encontrar en mi web, que también ahí están anunciadas las propuestas. Tengo un blog que le estoy dando vida again y un newsletter que estoy reconfigurando, que es www.valentinaferrario, Ferrari como los autos más una O al final, porque es un apellido que genera muchas confusiones, valentinaferrario.com, y ahí encuentran mucha información. También me pueden escribir por mail, yo siempre respondo a los mails, es hola@valentinaferrario.com. Y también tengo un podcast que está mutando, está cambiando de nombre. Era el podcast de la psicóloga viajera, el podcast, y ahora lo estoy llevando a que se llame Haceres Imperfectos, el podcast de la psicóloga viajera. Sí. Vamos diversificando, vamos cambiando, porque aparte una de mis premisas básicas es el hacer imperfecto, pero hacer. Y ir renovando, digamos, también, ¿no? Como... Va mutando. Así que bueno, me encuentran en Spotify también, con Haceres Imperfectos, el podcast. Y bueno, y eso. Muchísimas gracias, feliz Día del Trabajador. Muchas gracias igualmente. Ojalá que tengas un hermoso día. Y bueno, seguimos en contacto. Sí, definitivamente. Muchas gracias, y gracias a los que han escuchado también hasta acá, ¿no? Todo este chat. Muchas gracias a todos, buenísimo. Bueno, te mando un beso grande. Chau, chau. Chao, hasta.